Bueno, vamos a empezar con la bolilla 16, los procesos especiales conforme al programa que tenemos de la materia. Y dentro de los procesos especiales, y como definición de procesos especiales, podemos decir que son todos los procesos judiciales contenciosos. Acuérdense que lo contencioso es lo opuesto a lo voluntario. Lo contencioso hay una parte actora y una parte demandada. En el proceso voluntario es una parte peticionante, es una sola, que en realidad no es parte, sino es peticionante. En cambio, en los contenciosos hay intereses contrapuestos. Entonces, los procesos especiales son los procesos judiciales contenciosos sometidos a trámites específicos determinados por el Código Procesal y que en forma total o parcialmente son distintos del proceso ordinario. Uno de los procesos que el programa establece es el proceso de desalojo. Ustedes si ven en su Código Procesal de la Nación, todo el proceso de desalojo está establecido en los artículos 679 a 688. Vayan teniéndolo a mano el código. ¿Qué es el desalojo? El desalojo tiene por objeto recuperar el uso y goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de un título para ello, para ocuparlo, ya sea porque tiene la obligación de restituir ese inmueble o porque se resiste en el carácter de intruso, pero sin intenciones de obtener la posesión. ¿Quiénes son los legitimados activos en este proceso de desalojo? Primero, el propietario. Ese es el legitimado activo por excelencia, el dueño de la propiedad, el titular registral, el que figura en el registro, que es el dueño de la propiedad. Pero también, además de este propietario, también puede ser un poseedor a título de dueño, un usufructuario, a quien se le dio el uso y goce, un usuario y en general todo aquel que tenga un derecho de uso y goce sobre el inmueble. Esos son los legitimados activos. ¿Y quiénes son los legitimados pasivos? Los locatarios, los sublocatarios, los tenedores precarios, los intrusos y cualquier otro ocupante cuyo deber de restitución le sea exigible. Se le puede exigir que se devuelva ese inmueble. Después hay medidas cautelares que, si ustedes toman su código procesal, en el artículo 680 bis y en el artículo 684 bis habla de estas medidas cautelares. El 680 bis dice que en los casos que la acción de desalojo se dirija contra intrusos, en cualquier estado del juicio, después de trabada la litis, o sea, una vez que se corrió traslado de la demanda y el demandado contestó la demanda, se trabó la litis, y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuere verosímil y previa caución por los eventuales daños y perjuicios que se pudiera irrogar. Entonces, esta es una medida que una vez que se traba la litis, ustedes inician en la demanda de desalojo. Traban la litis y... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Bueno, hola Martín, buenas tardes, no sé si me escuchaste, ¿cómo te va? Sí, profe. Bueno, estábamos hablando del desalojo, de uno de los procesos especiales que está establecido, que está en el programa y que está en la bolilla 16. Este artículo 680 bis es entonces cuando, una vez que se traba la litis y a pedido del actor, le pide al juez, invocándole y demostrándole que hay una verosimilitud del derecho. ¿Se acuerdan cuando veíamos las medidas cautelares? Hablábamos de la verosimilitud del derecho, que eran uno de los requisitos de las medidas cautelares. Bueno, esto es como una medida cautelar. La parte actora le puede pedir al juez la entrega inmediata del inmueble, invocando la verosimilitud del derecho y además prestando una caución, para que en caso de pedir algo que no corresponde, responda por las consecuencias.
¿Por qué decimos que es una medida cautelar? Porque fíjense que recién empezó el proceso de desalojo. Su juicio de desalojo, el actor presentó la demanda, el demandado contestó la demanda y quedó trabada la litis. No se abrió la causa prueba, no hay sentencia, y en ese momento, antes de que el juez dicte sentencia, el actor le pide que le entregue la posesión del inmueble, probando la verosimilitud del derecho y con una contracautela. Entonces, por eso hablamos de una medida cautelar. Esta es una de las medidas cautelares que ustedes podrían llegar a pedir en caso de iniciar un desalojo. La otra medida cautelar que ustedes pueden pedir es la del 684 bis, si quieren acompañarme con el Código Procesal. En los supuestos en que la causal invocada para el desalojo fuera la de falta de pago o vencimiento del contrato, el actor podrá también, bajo caución real, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto por el 680 bis. Para el supuesto que se probare que el actor obtuvo una medida ocultando hechos o documentos que configuren la relación locativa o el pago de alquileres, además de la inmediata ejecución de la caución, se le impondrá una multa de 20.000 pesos en favor de la contraparte. Esta sería la otra medida cautelar que se puede pedir cuando se invoca que el desalojo, el objeto de ese desalojo, la causa de ese desalojo, fue la falta de pago o el vencimiento del contrato. Entonces ahí el actor puede pedir la inmediata restitución del inmueble. ¿Por qué les aclaro esto? Porque son medidas cautelares y todavía no hay sentencia definitiva del desalojo. Entonces todo esto son medidas previas a ese desalojo a través de una sentencia definitiva. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. En este caso, el artículo dice que el actor puede pedir, utilizando el mismo procedimiento del 680 que vimos hoy, 680 bis, y si después se demostrare que lo que pidió el actor no correspondía, además de que el demandado se va a quedar con la caución que él prestó, supongamos que puso un auto en caución, la caución era la garantía, tiene una multa que queda a favor del demandado. Entonces son las dos medidas cautelares que el proceso de desalojo tiene en su procedimiento. ¿Tienen alguna preguntita con respecto a eso? Bueno. ¿Cuál es la competencia en los procesos de desalojo? ¿Cómo ustedes determinan quién va a ser el juez competente? Es el juez del lugar donde está ubicado el inmueble. Para el desalojo ustedes tienen que saber dónde está ubicado el inmueble y ese juez es el que va a ser el competente. Supongamos que yo soy la dueña y yo vivo en Resistencia, pero mi inmueble está en Córdoba. El juez competente no va a ser un juez de Resistencia, un juez competente va a ser el juez de Córdoba, donde está situado el inmueble. Bueno, hasta ahí me parece lo más importante de desalojo. Igual, lean ustedes antes de su examen todos estos artículos del 679 al 688 que yo le mencioné, como para tener un pantallazo de todo el procedimiento. Después de desalojo lo van a ver en Forense 1 y 2 con los trabajos prácticos, pero por eso vuelvan a leerlo. ¿Sí, Maricel, me querés decir algo? No, profesora, está todo. Ah, bien. Bueno. Bueno, entonces hasta ahí desalojo. Hasta ahí desalojo. Vamos a ver interdictos. Los interdictos son aquellas pretensiones que nacen con motivo de la perturbación o despojo de la posesión o tenencia de un bien mueble o inmueble, o de una obra nueva que afecta a un inmueble. Esa es la que más se ve, el interdicto de obra nueva. Por ejemplo, empezaron a construir y hay algún problema en la construcción y el vecino, supongamos, se ve afectado por algún motivo, puede pedir este interdicto de obra nueva, como para paralizar también la construcción. Ahora vamos a verlo.
¿Cuál es la finalidad de los interdictos? Es obtener una decisión judicial que ampare o restituya la posesión o la tenencia, u ordene la suspensión definitiva o destrucción de la obra. Esas son las finalidades de estos interdictos que están establecidos en el Código y que son varios. El Código dispone que solo podrá intentarse este tipo de acciones y está previsto en el artículo 606, busquen el 606 del Código Procesal de la Nación. Los interdictos solo pueden intentarse, primero, para adquirir la posesión o la tenencia, para retener la posesión o tenencia, para recobrar la posesión o tenencia, o para impedir una obra nueva. Esos son los interdictos que están expresamente establecidos en nuestro Código Procesal de la Nación. Y entonces el Código ahí va desarrollando cada uno de estos interdictos. Bueno, el primer interdicto es el interdicto de adquirir. Todo esto está desde el artículo 606, para que ustedes anoten y tengan en cuenta, hasta 620, perdón, hasta el 620. Ahí están todos los interdictos. El interdicto de adquirir, que es el primero, es el que tiene por objeto conseguir la posesión o tenencia que nunca se tuvo, supeditado a que el peticionante demuestre su título o derecho a la posesión o tenencia. Este es el objeto del interdicto de adquirir. Y el artículo más importante de este es el 607, ábranlo. Para que proceda el interdicto de adquirir se requiere que quien lo intente presente título suficiente para adquirir la posesión o la tenencia con arreglo de derecho. Segundo, que nadie tenga título de dueño o usufructuario de la cosa que constituye el objeto del interdicto. Y tercero, que nadie sea poseedor o tenedor de la misma cosa. Bueno, después del interdicto de adquirir, tenemos el interdicto de retener, que está previsto en el artículo 610 a 613. ¿Qué es el interdicto de retener? Es la pretensión procesal mediante la cual quien ejerce la posesión o tenencia de una cosa mueble o inmueble reclama el amparo judicial frente a actos que impliquen una perturbación potencial o efectiva de aquellas situaciones. ¿Cuándo procede? Esto está previsto en el artículo 610. La demanda debe dirigirse contra quien el actor denuncie que le perturban la posesión o tenencia, sus sucesores o copartícipes, y su trámite va por procedimiento sumarísimo. Si la perturbación es inminente, el juez está facultado para disponer la medida de no innovar, bajo percibimiento de aplicar estrente, o sea, de no modificar la situación. Si es inminente que van a retener ese inmueble, o mueble o inmueble, este juez puede declarar o pedir, o ordenar, mejor dicho, si la parte se lo pide, una medida de no innovar, para no cambiar las situaciones fácticas, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Cuando durante el curso del interdicto de retener, este se transforma en un interdicto de recobrar, porque retener es cuando todavía no me lo sacaron, recobrar es cuando ya me sacaron el inmueble o el mueble. Entonces, cuando durante el proceso del interdicto de retener, este se transforma en interdicto de recobrar, se produce el despojo del demandante. A partir de ahí, el dueño, el titular, fue despojado de ese bien. Entonces ahí deja de ser interdicto de retener y se convierte en interdicto de recobrar. O despojo. El interdicto de recobrar se lo denomina también o de despojo. ¿Qué es el interdicto de recobrar? Es la pretensión procesal mediante la cual quien ejerce la posesión o tenencia de una cosa mueble o inmueble, de la cual ha sido total o parcialmente despojado, a veces puede ser que
tenés un campo de 1000 hectáreas y te sacaron 50 hectáreas, por decirte. Entonces, ese despojo puede ser de una porción de ese inmueble. Y entonces se reclama judicialmente la restitución de una posesión o tenencia. Entonces, interdicto de retener es para que no me lo saquen. Yo recurro a la justicia porque le pido al juez, señor juez, es inminente que voy a tener una usurpación o que voy a tener una perturbación, mejor dicho, en la posesión que yo tengo sobre este inmueble. En cambio, el interdicto de recobrar es cuando ya se produjo el despojo, ya me sacaron de la propiedad, ya tomaron posesión de esa propiedad. Entonces, lo que yo vengo a pedirle al juez es que me la devuelva a mi propiedad. Este interdicto de recobrar requiere una condición esencial, es que haya sido desapoderado del bien sobre el que recae. O sea, al dueño hay que haberle sacado la posesión. Sí o sí tiene que estar desapoderado de esa posesión. No es suficiente la simple molestia o turbación en la posesión. Qué sé yo, que digan, que tenga gente que está tratando de ingresar a su domicilio. Tiene que haber un despojo efectivo para el interdicto de recobrar. Procede, por ejemplo, cuando el dueño de un hotel, en ausencia de uno de los dueños, clausuró la habitación que aquel ocupaba, colocando un candado en la puerta y negándole a recibir los alquileres correspondientes. O sea, en este caso sería distinto, bueno, no sería un hotel, sino un lugar donde uno se alquila. Este ejemplo lo da Lino Palacios en su libro. Se dirige contra un autor denunciado, contra los sucesores, contra los copartícipes o contra el beneficiario del despojo. El juez puede decretar medidas precautorias, el juez puede ampliar la demanda, o sea, no el juez, mejor dicho, la parte puede ampliar la demanda. Con la sentencia el juez deberá desestimar el interdicto o bien mandar restituir la posesión o tenencia del bien despojado a través de un mandamiento. Bueno, y ahora vamos al interdicto de obra nueva, que es uno de los interdictos que más se usan en la práctica, por lo menos en lo cotidiano. Quizás en la zona de campo, qué sé yo, se utiliza más el interdicto de recobrar, pero acá este interdicto de obra nueva. ¿Qué es el interdicto de una obra nueva? Es la pretensión procesal en cuya virtud el poseedor o tenedor de un inmueble que es turbado en su posesión o tenencia por una obra nueva que afecta a ese bien, reclama judicialmente que la obra se suspenda durante la tramitación del proceso y se ordene destruir en la sentencia. Qué sé yo, supongamos que mi vecino me empieza a construir sobre mi medianera, arriba de mi medianera, una ventana o coloca algún tipo de cuestión en la medianera que me corresponde a mí, la que está del lado de mi domicilio. No la medianera que es a media para los dos, sino la que está, supongamos, en mi propiedad porque no quiso compartir la medianera. Entonces, y empezó a construir sobre la misma. Empezó a hacer más muro, puso una ventana. Entonces, lo que yo hago con este interdicto de obra nueva es suspender, paralizar esa obra hasta que el juez tramite el proceso y disponga a ver qué va a hacer, si corresponde o no. ¿Cuándo procede este interdicto de obra nueva? Procede si la turbación en la posesión o tenencia consiste en una obra nueva que comienza a ser en el inmueble respecto del cual el demandante ejerce la posesión o tenencia. Cuando la destrucción de la obra existe en ese inmueble, cuando una obra nueva que se comienza a hacer en otros inmuebles, siempre que la posesión o tenencia del actor sufra menoscabo, que ceda en beneficio del que ejecuta la obra nueva, me están haciendo una ventana en la pared o en el muro que está de mi lado del terreno y que me corresponde a mí. Entonces, cuando se dan esas situaciones, yo puedo pedir un interdicto de obra nueva. ¿Quién tiene la legitimación activa para pedir este interdicto? El poseedor o tenedor de un inmueble afectado por la obra. Fíjense que acá no habla de propietario, habla de poseedor o tenedor.
¿Y quién tiene la legitimación pasiva? El dueño de la obra, y si fuere desconocido, contra el director encargado de la obra. Yo no sé quién está construyendo, solo sé que el encargado de la obra o la empresa de arquitectura que le está haciendo o de ingeniería que le está haciendo es fulano de tal. Entonces puedo ir directamente contra él. ¿Qué tipo de trámite se realiza? Un proceso sumarísimo, tiene que ser rápido, tiene que ser rápido. Bueno, las disposiciones comunes a todos los interdictos, a estos interdictos que mencionamos, son que el juez competente es el del lugar donde está situada la cosa sobre la cual versa el proceso, donde está la obra esa. Los interdictos de retener, recobrar y de obra nueva no pueden promoverse después de transcurrido un año de producidos los hechos en que se funda. Tiene ese plazo. Si después de un año del hecho que yo estoy diciendo, me construyó una ventana, está construyendo sobre mi medianera, utilizó mi medianera o está intentando perturbar mi posesión, entonces no puede pasar un año de esas circunstancias para que yo lo pueda presentar a alguno de estos interdictos. Después del año ya no tengo derecho a hacerlo, ya caducó mi derecho. Las sentencias que se dictan en los interdictos de adquirir, retener o recobrar no impiden el ejercicio de las pretensiones reales que pudieran corresponder a las partes, si quieren iniciar acciones reales. Bueno, hasta acá los interdictos, que es algún tema que bastante se ve en la práctica. Después vamos a la mensura. Hoy le decía a las chicas, te comento a vos Martín, que vamos a dar algunas figuras nada más de la bolilla 16, no vamos a dar todas. Yo después le voy a hacer un videíto donde hable de los procesos de alimento, de los procesos o la declaración de incapacidad o restricción a la capacidad y del proceso de adopción. No salgan del grupo de WhatsApp, yo ahí les voy a hacer un videíto cortito porque el programa habla de proceso de alimentos, pero alimento es largo, es un tema que tiene muchas cuestiones. Entonces yo voy a hacer algo resumido, como para que ustedes entiendan y sepan de qué estamos hablando. De restricción a la capacidad también, le voy a hacer algo cortito, le voy a decir en dónde está, qué normas internacionales se aplican, qué convención internacional hay, qué ley actual hay, qué dice el Código Civil al respecto, y el proceso de adopción. Quizás algo también del proceso sumario, proceso sucesorio, también en el proceso sucesorio como para que ustedes tengan las reformas ahora del Código Civil. Les voy a hacer un videíto y con eso vamos a terminar el programa. Bueno, vamos a la mensura, que es otro de los puntitos que establece la bolilla 16. La mensura es una operación técnica consistente en ubicar con precisión el título de propiedad sobre el terreno y en comprobar a través del plano que se hace la coincidencia entre la superficie consignada en el título de propiedad y la efectivamente poseída, determinando eventualmente en cuál de las propiedades linderas se halla la parte faltante. Casi siempre se hace la mensura, ustedes van a ver este tipo de procedimiento en los procesos de prescripción adquisitiva, donde lo que se tiende es a que por el transcurso del tiempo esa persona demuestre que vivió tantos años ahí como para quedarse con la propiedad, pero tiene que delimitar cuál es la propiedad. Entonces se recurre a esta operación técnica que se llama mensura. En cambio, el deslinde es otra figura. El deslinde es el acto mediante el cual se establece, por medio de una mensura, la línea divisoria entre dos propiedades contiguas cuyos límites se encuentran confundidos. Es otra cosa distinta a la mensura. El amojamiento consiste en el hecho de colocar señales tendientes a precisar sobre el terreno los límites de las propiedades que han sido objeto de deslinde. ¿Cuándo procede una mensura judicial? Esto está establecido en el artículo 658 del Código Procesal de la Nación.
Y el 658 establece: procederá la mensura judicial cuando, estando el terreno deslindado, se pretendiera comprobar su superficie, o cuando los límites estuvieran confundidos con los de un terreno colindante. En ese caso, ustedes pueden pedir la mensura judicial. En esos dos, son las dos posibilidades en las cuales se puede pedir la mensura. Este proceso es un proceso de carácter voluntario, porque satisface una pretensión unilateral, es una sola de las partes la que está pidiendo, y no otorga derecho de posesión o dominio, solo lo que busca es poder realizar esta mensura. El juez competente es el juez del lugar donde está situado el inmueble. Los requisitos para pedir una mensura están previstos en el artículo 660, dice que en promover el procedimiento de mensura deberá expresar su nombre, apellido y domicilio real, constituir domicilio legal, acompañar el título de propiedad del inmueble, indicar el nombre, apellido y domicilio de los colindantes o manifestar que los ignora. Designar al agrimensor que ha de practicar la operación. Casi siempre o siempre tiene que hacerlo un agrimensor, porque esto no es algo que lo puede hacer la justicia, lo único que hace es ordenar que se realice esta mensura judicial, pero el trabajo lo realiza un agrimensor. Bueno, luego de presentada la solicitud, luego de que ustedes pidan esta mensura, el juez debe disponer que se practique la mensura por el perito designado, por el requirente, o sea, ustedes pueden ofrecer que agrimensor va a hacer la mensura, ordenar que se publiquen edictos por 3 días, citar a quien tenga interés en esto, en esta mensura, y hacer saber el pedido de mensura a la oficina topográfica, que es catastro, catastro provincial. Bueno. Todo lo que hable de mensura va desde el artículo 658 al artículo 672. Pero a grandes rasgos, esto que yo les dije es lo más importante. Y por último, tenemos la figura del deslinde. El deslinde, la parte puede iniciar el poseedor del terreno cuyos límites se hayan confundido con los de un terreno colindante, a fin de que los límites confusos se investiguen y se demarquen. Lo que yo quiero saber es, a ver, si mi campo es de, qué sé yo, no sé, 1000 hectáreas o de 99,5, por decirle algo. Entonces, lo que se busca con el deslinde es que se determinen los límites de ese terreno que están confundidos con el terreno colindante, para que se demarquen y se determinen exactamente cuál es el terreno que me corresponde a mí. El presupuesto para un proceso de deslinde es que no se conozca con certeza la línea divisoria entre fundos colindantes. Ese es el presupuesto, o sea, el objeto de su pretensión es decirle al juez, no sé exactamente dónde empieza y dónde termina mi terreno, hay un terreno colindante, y quiero determinar exactamente dónde está el mío, quiero deslindarlo. En cambio, existe controversia sobre el límite separativo con cada fundo donde las partes se atribuyen derechos mutuamente, ahí ya va a entrar otro tipo de acción, una acción reivindicatoria. Cuando yo quiero reivindicar una parte de un terreno que otra persona tiene. Acá los límites están confundidos, las partes se atribuyen que eso es de cada uno, yo digo, no, este terreno es mío hasta este lugar, entonces la única vía es la acción de reivindicación, que sería distinto a la acción de deslinde. El deslinde lo único que se busca es determinar la certeza de esa línea divisoria entre fundos colindantes. Bueno, el juez competente es el juez del lugar donde se encuentran situados los terrenos. Se utiliza el proceso ordinario para llevar este tipo de procedimiento. Bueno, hasta acá terminamos con la bolilla.
quedarían algunos puntitos que les voy a hacer el audio, pero si tienen alguna preguntita, estoy para escucharlos. Vayan marcando sus códigos en los artículos que yo les fui diciendo, cosa de volver a leer todo lo que dice el código con respecto a esto.